Buenos días, varón, mujer. Que Dios te bendiga y te guarde, te siga bendiciendo. Hoy es el mejor día porque tú tienes vida, porque Dios ha soplado aliento y tú eres una victoriosa, tú eres victorioso, joven, niño que me escucha. El Señor tiene un propósito contigo y el Señor te está llamando y te ama. Hoy quiero compartir, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios, una palabra contigo y esta palabra se llama ¿por qué es tan fácil caer un cristiano del reino de Dios al mundo? Entonces, varón, mujer que me escucha, esa es la palabra. Y yo quiero que vamos, por favor, a Juan, 1 Juan 2, versículos 15 a 17. Dice ahí la santa y divina palabra de Dios Creador. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, dice ahí la palabra, ¿no? Versículo que sigue, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo, si vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Es una promesa que Dios nos da y nos regala para que nosotros nos sujetemos y la hagamos como una ancla en nuestra alma. Y compañero, cuerpo de Cristo, yo quiero que esta palabra es muy fundamental y tiene varias características. Y quiero explicar varias características para que podamos entender y comprender por qué a veces la persona somos tan fácil de caer del reino de Dios a el mundo. Recuerde que la palabra dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y Satanás, el príncipe de este siglo, quiere bajarte de ese trono, quiere bajarte de esa promesa, porque él es el que quiere quitarte, el que quiere desatarte, el que quiere desamarrarte de ese lugar donde tú estás, quiere colocar cosas que no son, para que tú no heredes lo que Dios ha proclamado para ti. Te quiero decir aquí que desatarte, desamarrarte, Satanás, es que tú das cuenta que estás anclado allá, estás amarrado allá para siempre con Dios. Y Él quiere desatarte, quiere desamarrarte en sentido de colocándote los palos, las piedras, colocándote las dificultades para que tú caigas en esas piedrecitas, en esas tentaciones, en esas cosas de Él y puedas caer de allá, de ese lugar donde está el Señor. Te tiene que, tú dices la palabra en Juan, que nosotros somos ya arriba. Cristo lo dijo, los fariseos eran ya abajo y Él era arriba. Nosotros no somos de este mundo, Él es de este mundo. Eso es lo que yo te quiero decir. Si nosotros estamos arriba, allá, ya como amarrados, como que Dios, si estamos sujetados, si estamos arraigados en la fe de Dios, y Él quiere, el enemigo, lo que quiere es desatarnos, es desaflojar esa cuerda, desamarrar esa cuerda para que tú caigas de una vez al mundo. Entonces yo antes de iniciar, quiero iniciar con un punto del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento primero que todo. Y ese punto es: Israel entró con propósito a Egipto. Recordemos que Egipto significa el mundo. Entonces yo lo que quiero que tú entiendas y comprendas es lo siguiente: que Israel entró con propósito a Egipto. Fue con un propósito porque Dios lo había predestinado y lo había proclamado y así Él lo quiso. Eso dice la palabra del Señor. Dice ahí la palabra en Génesis 15, por favor. Vaya a Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, está hablando de Egipto, y será esclava, fuera esclava allí, dice la palabra, y será oprimida por 400 años. ¿Cuántos años duraron allá? 430 años duraron allá. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré. Juzgó Dios a Egipto, sí lo juzgó yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz y será sepultado en buena vejez. ¿Le está hablando quién? Dios a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de los 400 años. Porque aún ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, dice ahí la palabra. Entonces, ¿qué podemos ver? Que lo primero que Dios aquí está hablando y podemos entender y comprender el propósito que Dios, ¿por qué manda a Israel? Recordemos que Israel estaba en ese tiempo pasando una crisis, que no había hambre, y Jacob entró allá con 70 personas, dice ahí la palabra en Génesis, y en Hechos dice que entró con 75.
Dios sabe por qué están esas dos palabras así. Yo solamente se las pongo en este momento. Y eso es lo que yo tengo que decírselos, nada más. Dios lo que dice ahí que todavía en la tierra de Canaán, recordemos que ahí moraba el amoreo, el jebuseo, el jebuseo, el cananeo, el ceneceo. Moraban ahí todas esas naciones y esas naciones eran paganas. Eran naciones paganas que tenían ahí, sacrificaban hombres, mujeres, niños, personas. Y entonces todavía no había llegado la maldad a los nariz de Dios. No había llegado. Y también podemos ver, ese fue el propósito que Dios envió a su pueblo a Egipto, donde estaba José allá, para que se multiplicaban, ese podemos ver como para que se multiplicaran allá en ese pueblo. Y también Dios es un Dios que justo, es un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios grande, poderoso. También Dios colocó a Israel allá con el fin de hacer juicio a esa nación de Egipto, porque era una nación pagana, era una nación soberbia, ese era un faraón soberbio. Entonces la palabra dice ahí en Romanos 9, versículo 17, dice ahí, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para que el nombre de Dios también que fuera anunciado por toda la tierra, para destruir los 12 ídolos que tienen ahí en Egipto. Tenía Egipto en ese tiempo. Recordemos las 12 plagas que están ahí en eso. Sí, ya ahí en adelante viene todo eso, que Dios desarraigó todo eso y para que el Señor su nombre fuera anunciado y para que también su pueblo conociera a su Dios. Ese era un propósito. ¿Qué significa propósito en hebreo? Yo coloqué esta palabra aquí, vamos a explicarla, el propósito, ¿sí? Lo que significa propósito para que usted tenga una claridad. Y esta palabra propósito la tomé del Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desamparará las obras de tus manos. Jamás Jehová desamparó al pueblo de Israel en Egipto. Fue esclava, fue subyugado allá, estuvo en diferente opresión. Murieron mucha gente allá, pero nunca lo desamparó. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta palabra propósito? Esta palabra significa esa significa esa palabra. Y es una palabra que significa consejo, plan. También ¿sí? Significa prudencia, aconsejar, acuerdo. Consejo significa designios, propósito, decreto significa esa palabra. Significa alternativa, fijar, indicar, pedir, pensar significa consultar, resolver significa esa palabra propósito, varón y mujer. También en griego casi el mismo significado, que significa en griego prosesí. Significa también esa palabra presentar, propuesta, intención especial, desear, designar, ¿sí? Enchanzar significa esa palabra. Esa palabra significa clavar, significa dirección también. Lo que yo quiero decirle una cosa aquí, varón, mujer, que Dios me dijo que leyera, es lo siguiente. Cuando un cristiano cae a Egipto, tiene que salir de allá es con liberación de Dios. Escuche bien la palabra. Cuando el cristiano cae a Egipto, la única forma que salga es con liberación de Dios. Así como Dios liberó a Israel, así sale esos cristianos allá. Es la única forma que quieran salir, pero con esa liberación de Dios, con esa liberación del Espíritu Santo. Yo quiero que vamos a otro punto que tengo aquí preparado y es el siguiente. Usted, cristiano, varón que me escucha, no sea un profano ni un fornicario, dice la palabra. No sea ni un profano ni un fornicario. Y este punto le he colocado así. No venda su propósito o no venda su eternidad por un placer. Entonces, vámonos al libro de Hebreo, por favor, capítulo 12, versículo 16. Y dice ahí la palabra: no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento,
aunque la procuró con lágrimas. Entonces, por eso yo le coloqué este punto. Aunque sea duro, no venda su propósito, no venda su eternidad, no sea un profano. Por eso le coloqué este punto, porque tengo que decirle la palabra como son. Tengo que explicarle cómo debe ser. Y lo que le quiero decir, no cambie usted ni yo debemos cambiar su identidad. No debemos cambiar nuestra identidad, no debemos cambiar nuestro propósito, nuestro destino de vida, de eternidad que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha comprado por un placer, por un momento de placer, hermano, varón que me escucha. Y yo quiero que de explicar esta palabra, qué significa profano. Esta palabra significa velelo, velos, umbral, significa esa palabra, accesible, que significa cruzando, caminar, ¿qué significa eso? Pulgano significa pulgano, malo significa malvado, profano, pagano significa esa palabra. Significa profano, ¿sí? En griego significa esa palabra. Varón y mujer, para que entienda eso y me comprenda. Y también en hebreo significa sanú, que significa adultero. Sí, idólatra significa esa palabra, mano. Fornicario, ¿sí? Fornicación significa rebelde, significa esa palabra. Desenfrenado, prostituirse, ramero significa esa palabra. Infiel significa, mire lo que está hablando estas palabras. También hay un compuesto en griego que significa permení, vender. Usted vende su vida, vende su alma. Similar, libertino, significa eso, libertino, libertinaje. Traficar, mercadería, esclavitud significa eso, ¿sí? Eso significa varón y mujer que me está escuchando. Cuando usted o yo podemos caer, porque nadie está excepto a caer, como dice la palabra, ¿sí? Mire que esté firme y no caiga. Varón, nosotros debemos estar firmes con el Señor siempre, está arraigado y cimentado con Él. Y si usted no puede vender su identidad, su vida, su propósito, su eternidad por una cerveza, por una fornicación, por un placer de momentáneo, por un placer de la carne, por la avaricia, por la idolatría, por la envidia, por cosas que lo van a alejar del propósito de Dios. Mire que la palabra de Dios dice claramente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a usted y a mí. Se lo ha manifestado esa gracia y aprovechémosla, que Dios nos la está dando gratis. Pero también la palabra está hablando claramente, enseñando que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Someter mi carne, mi corazón a Cristo Jesús. Renunciar, ir a Él a su presencia y renunciar a todo lo malo. Y también está hablando de la palabra, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ya que está para venir el Señor Jesucristo. Dios está para venir ya. Y mira, hermano, esa palabra es profunda, ¿sí? Y esa palabra significa claramente, ¿sí? Una persona mundana, o significa que es una persona, ¿sí? Terrenal, que es cósmico, ¿sí? Que significa esa palabra, corrupto significa esa palabra, varón, mujer que está ahí, estrecho, significa esa palabra, ¿sí? Atavio significa esa palabra. Nosotros debemos renunciar a todas esas cosas que no traen provecho, que no traen, ¿qué? Vida. También, hermano, yo aquí en Hechos hay una palabra muy fundamental y yo quiero que usted y yo vaya allá, por favor, Hechos, capítulo 7, versículo 37. Y dice ahí la palabra, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibieron palabra de vida que darnos. Escuche bien que la nación de Israel escuchó palabra de vida que darnos a nosotros, y también para ellos. Y también nosotros hemos recibido esa palabra profunda que es Dios mismo. Él es el verbo. Y esa palabra de vida es la vida eterna. Es el propósito que Dios tiene con usted. Planes sobrenaturales. Planes que no serán terminables. Que son insondables. Son inescrutables. Limpios. ¿Sí? Apropiese de esas palabras. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Escuche. Sino que desecharon
y en su corazón se volvieron a Egipto. Mire que el pueblo de Israel se volvió a Egipto en su corazón, güey, desobediente. Así también habemos nosotros, muchos cristianos, que no queremos obedecer completamente a Dios, ni a nuestros pastores, ni obedecer al Dios de dioses, Señor de señores. Hermanos, varón, debemos mejorar nuestro camino, debemos limpiar nuestro camino si estamos haciendo esto. Y esto lo que le quiero decir aquí es lo siguiente, que el pueblo de Israel, aún estando libre, aún estando cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, con su pensamiento volvía a Egipto. Eso es lo mismo que pasa aquí en la tierra, que está pasando aquí con los cristianos. Con su pensamiento están volviendo a Egipto. Estamos volviendo a Egipto. Si usted piensa, no, que mejor en el mundo me iba bien, porque esa es la palabra de un cristiano. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo, dice la palabra. Varón, mujer, usted y yo tenemos que afirmarnos con Dios y tenemos que renunciar a todos esos deseos del mundo. Como un muerto lo entierran y ya queda enterrado para siempre, ya no vuelve a resucitar sino hasta que Cristo venga da para acá, hermano. Así es, renuncia a sus pensamientos mundanos y renueve su pensamiento. Dígale al Señor que lo transforme, que nos transforme. Por eso el pueblo cristiano cae, porque primero que no renueva su pensamiento. Segundo, ¿por qué cae? Porque es desobediente, hermano. Por tercero, porque piensa que en Egipto, en el mundo, le iba mejor que ahora contando en el reino de Dios. Dice la palabra tranquilamente que tenemos que tener dificultades, que es necesario entrar a través de muchas dificultades en el reino de Dios. Pablo le dijo claramente en eso, en Hechos 14:22. Dice también, Pedro dice claramente que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, como el oro, varón, para que sea ya en alabanza cuando Dios venga. Como usted puede ver, el pueblo de Dios de Israel era un pueblo que tenía una mente que adormecida, ¿sí? Una conciencia adormecida, no estaba despierta. Y también en este tiempo puede que haya cristianos que tengan una mente adormecida, que no te despierta, que son personas que son personas contradictorias, eran ese pueblo de Israel. También nosotros somos contradictorios, a veces renegamos. Hermano, varón, nosotros tenemos que mejorar eso. Usted y yo tenemos que mejorar eso. Yo me incluyo porque yo no soy perfecto. Y cada día trato de ir al Señor a la presencia de Dios. Por eso hago esta palabra, estoy haciendo esta predicación porque Dios me dijo que la hiciera. Y usted y yo tenemos que mejorar cada día nuestro camino. Tenemos que entrar por la puerta estrecha. Por la la puerta estrecha, ese camino espacioso que lleva a la vida eterna. Camine por ahí, a donde el Señor la ha colocado. También esta persona no ha nacido de nuevo. Dice la palabra claramente. Sí, claramente está hablando la palabra. Porque todo aquel que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Porque el que peca de principio es el diablo. Por eso, para ser el hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Pero cuando usted viene a Dios, dice la palabra claramente, el Dios deshace esas obras de maldad, de mundanalidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ama, porque usted ha venido a Él, le ha entregado su carga. Pero la palabra de Dios también está hablando claramente, varón y mujer, en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice la palabra en hebreo que el que peca liberadamente, esa persona, Padre bendito Señor, lo que le espera un horrendo es juicio, hermano. Nosotros no debemos practicar el pecado liberadamente. A veces, pues, como dice Pablo, la palabra en Romano, que lo que quiero hacer no lo hago, pero que sí, y eso es lo que está hablando ahí, que usted puede pecar es por la naturaleza, pero que no es conscientemente. No es que usted comienza a planear a pecar las cosas, comienza a planear a adulterar, comienza a planear a robar, a matar. Eso es conscientemente, y eso es lo que Dios está hablando aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha morido a sus deseos, a la carne, usted no puede practicar el pecado deliberadamente, ¿sí? Complacerse en el pecado, hacer cosas que desagradan a Dios y que entristecen al Espíritu Santo de Dios que está en usted y en su vida. Porque la palabra de Dios dice claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Usted es lo que tiene que vivir en la vida nueva, en la nueva resurrección. Ya nosotros teníamos que ya haber sepultado el cuerpo, tenemos que sepultado ese corazón viejo, ese corazón de piedra, y tenemos que tener un corazón nuevo, un corazón resucitado, una vida nueva, un espíritu nuevo. Otro punto es claramente, como le estoy diciendo, varón, la palabra de Dios dice claramente, sí, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, eso también
cosechará. Y esa es la verdad, varón. Esa es la verdad, porque la palabra de Dios dice, si los que son de Cristo han crucificado las pasiones y sus deseos, dice la palabra. Si vivís en el Espíritu, anda en el Espíritu también. Son retos que el Señor los manda a andar y a caminar. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No está hablando el Señor que debe manifestarse las obras de la carne en nosotros. No, las obras de la carne deben estar sujetas a la cruz de Calvario, a Cristo Jesús. Debe estar sometida, porque usted la ha sometido, toda esa naturaleza caída, varón y mujer. No améis al mundo, como yo le he colocado esa palabra, hermano. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que yo le quiero decir. Porque a veces la persona puede caer del reino de Dios al mundo ligeramente. Segundo, porque no se deja corregir, porque no escucha consejo, porque va a pedir consejos al mundo, a Egipto, a lo mundano, y no va a pedir a un cristiano que es serio, una persona que en verdad mantiene oración, que en verdad mantiene con Dios, que en verdad escucha la voz de Dios, porque esa persona siempre resiste al Espíritu Santo, es incircunciso de corazón y de oído, ¿sí? Pero que se crucifica ese corazón. Padre, madre, de usted, varón que me escucha, debemos crucificar nuestro corazón. También no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer la palabra, no le gusta servir, no le gusta hacer nada para Dios, no le gusta clasificar, no le gusta predicar, no le gusta esas cosas. No anda en lo que Dios lo ha mandado a dar, hermano, varón. Que usted que me escucha, por favor, yo y usted cada día tenemos que mejorar nuestra vida y ir a la presencia de Dios, porque todos los días cometemos pecados, pero no es para que caigamos al mundo, no es para que vamos al mundo, no es para que vivamos para el mundo, no, como dice la palabra, cómo es que si habéis muerto al mundo, cómo es que vivíais en el mundo, dice la palabra en Colosenses. ¿Cómo es que si te volvés a meter a precepto? No, eso no puede ser. Ha morir en vosotros la terrenal, las fornicaciones, impurezas. Todo eso tiene que morir en nuestra vida. Porque Dios está muy contristado. El Espíritu Santo está muy triste, varón que me escucha, mujer, por esas obras que nosotros hacemos. Porque el cuerpo de Cristo no lo valora. No valora su sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, varón, mujer. ¿Y qué es lo que quiero decirte aquí claramente? Esa persona cuando cae al mundo, vuelve al mundo, se bautiza, vuelve un cristiano ya y va al mundo otra vez, ya no vuelve a ser el mismo. Ya no vuelve a ser el mismo. Ya los privilegios que Cristo le no vuelva a ser el mismo, porque la palabra de Dios es clara y es precisa. Aún puede ser hasta cortada esa persona del reino de Dios, porque como lo está hablando también en la palabra, lo habla está claramente en ese cosa, en hebreo. También la palabra en Hebreo 6 habla la palabra, también la palabra de los talentos. Dios te entregó talentos, te entregó dones, varón, mujer. Voy a leer una palabra aquí en Mateo 25. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, se le da quitado. Y recuerda los talentos y las parábolas. Varón, mujer, ese hombre, el viejo, el Señor que vino y presentó, y ese era un hombre y que no trajo nada, sino que trajo solamente lo que Dios le había dado y no lo multiplicó. Esa persona son aquellos que cogen lo que Dios le ha entregado, los dones, los talentos, y usted con esos dones, esos talentos, ese llamado que tiene, y usted va y comete pecado, hace pecado deliberadamente, un ejemplo, fornica, adultera, hace cosas, mata, roba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esos talentos, esos dones, Dios se los da a otro. Se lo da a otro, porque hay otro orando, hay otro que sí lo anhela, otro que sí lo desea. Y entonces, como usted menosprecia la sangre de Cristo, entonces como menospreció la sangre de Cristo, menospreció la obra de Dios, Dios se lo da a otro que sí lo necesita, que sí en verdad lo va a valorar, que sí en verdad le va a colocar un buen uso, dice la palabra. Por lo tanto, dejando ya los rodimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, de la posición del hermano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escuche que es un juicio eterno que hay, y esto haréis si en verdad lo permite Dios, porque es imposible que
Los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes con el Espíritu Santo. Usted, cristiano, es partícipe con el Espíritu Santo y yo soy partícipe. Pero si caemos otra vez, pues dice la palabra, así mismo gustaron de la buena palabra y de Dios, de los poderes del siglo vinieron, recayeron. Bien, si usted está aquí, estamos aquí en Cristo y recaemos, quiere decir que pecamos. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quiere decir que el Señor no va a renovar a las personas casi para arrepentimiento. No lo va a renovar. Su misericordia, si usted clama de pronto, hermano, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio, porque mire lo que está hablando ahí, que está exponiendo la sangre de Cristo, está exponiendo a Dios, hermano, y entonces otra vez no puede haber un arrepentimiento verdadero. Los mismos son las personas que son apóstatas, las personas que andan falseando el evangelio, que se quedan ahí robando, que andan haciendo cosas, hombres y mujeres que andan ahí. Entonces eso no volverán a tener un arrepentimiento, sino porque esas personas están crucificando, manchando, profanando el nombre de Dios, porque dice porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe que bendición de Dios. Esas son aquellos hombres y mujeres que me están escuchando, que se van a mantener firmes. Pero dice el versículo 8 ahí, pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Por eso, varón, yo le digo, no vaya a caer jamás, no se mueva. Yo sé que hay veces la fe flaquea. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay veces no hay para comer, mano, pero es mejor en este momento pasar dificultades. Dice usted, así como Lázaro, imagine como dice la palabra, que era realmente la palabra que Cristo decía, que Lázaro y el rico pobre mendigaba, que ansiaba comer de la migaja que caían, aún de quitarle a los perros, hermano, y guardó su integridad y no perdió su vida eterna, varón, mujer que me escucha. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Usted está persuadido a cosas mejores, grandes, inconmovibles. Padre, varón que me escucha, hijo de Dios, varón, cada día, si usted está en cosas que no le pertenecen a Dios, venga a Dios, sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios, ver al Señor Jesús. Obedezca al Señor de todo vuestro corazón, varón, porque usted, el Señor, lo ama y lo ha llamado para su reino y lo está llamando. Así que recibiendo de nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios grandemente con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mano, todo lo que nosotros hacemos aquí, si pecamos deliberadamente, eso nos perjudica en el ministerio, eso nos retrasa, eso nos estanca. Si usted murmura, si usted habla mal del hermano, de la hermana, eso lo estanca, varón. Y yo no quiero que le pase eso a usted, porque eso todo Dios me lo ha mostrado, y no solamente me lo ha hablado, sino que me lo ha mostrado también en la palabra. Hermano, varón, nunca permita que el enemigo venga a colocarle cosas malas ahí en su corazón y lo desvíen. Yo oro en este momento, Señor, yo te pido por aquel hombre, aquella persona, Señor, que sean restauradas, regeneradas. Muchas personas que han caído en la drogadicción, Padre, no se han podido levantar, en la prostitución, Padre, en el lesbianismo, en el homosexualismo, Padre bendito. Muchos hombres, restáuralo con amor, recógelo con amor. Esa persona, esa mujer que ha caído en la brujería, en la idolatría, Señor, que se ha vuelto atrás, diciendo que la iglesia católica, Señor, allá le iba mejor, que está mejor. Vuelva otra vez, que el Señor te está llamando para tu reino. Salga ahí, ampárate en Cristo. Salga ahí, amigo que me escucha. No sigas ahí en ese lugar y venga al reino de Dios, venga al templo de Dios, ven al cuerpo de Dios, porque la palabra dice que por medio del evangelio en Tesalonicenses dice la palabra, por medio del evangelio es la salvación, dice la palabra, porque cuando venga Jesús con sus ángeles desde el cielo, con llamas de fuego, a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Dios quiere que usted esté con él, varón. Él lo ama, Él le entregó su vida. Yo te pido, Señor, que en este momento tu presencia esté sobre cada persona que me escuche y que ella sea parte de la vida eterna. Dios te guarde y te bendiga.